Así es, a primeras horas de la tarde de hoy se conoció esta noticia. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia decidió rechazar el pedido de María Alejandra Vicuña, ex vicepresidenta de la República, para pagar su sentencia en libertad. Esto va a significar nuevas acciones por parte de su defensa y precisamente está con nosotros la abogada Ana María Ontaneda. Ella es abogada de María Alejandra Vicuña. Doctora Ontaneda, bienvenida a Notimundo, buenas noches. Hola Freddy, María del Carmen, Radio Escuchas, buenas noches, encantada de estar aquí. Gracias por su tiempo, doctora. Cuéntenos, luego del fallo, el pronunciamiento de este Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, que fue el mismo que sentenció a 1 año de cárcel a la ex vicepresidenta, ¿cuál va a ser la posición de ustedes? Bueno, antes que nada, simplemente aclarar un asunto que pienso que es importante. La negativa de este recurso no deja en firme la sentencia. Simplemente lo que ha hecho es rechazar la petición de un beneficio penitenciario como es la suspensión condicional de la pena. El rechazo de esta suspensión lo único que hace es mantener en vigencia la pena privativa de libertad que los jueces en primera instancia habrían ordenado, pero se debe recordar que incluso Fiscalía y Procuraduría ya apelaron de la sentencia y lo propio haremos nosotros cuando la Corte conteste nuestro recurso horizontal de ampliación y aclaración que lo presentamos ya el día viernes. ¿Ese es el último recurso legal que tienen antes de que la sentencia se ejecute? No. La ampliación y aclaración procede siempre después de cada sentencia, resolución o fallo. Es un recurso que no cambia el sentido, simplemente se pide que se amplíen o que se expliquen con mayor profundidad o más claridad ciertos puntos que puedan encontrarse obscuros o no explicados de forma adecuada en una sentencia. No cambia la decisión, sin embargo esto es fundamental en pro de posteriormente presentar un recurso de apelación. En este momento procesal corresponde esperar a que la Corte Nacional conteste o se pronuncie sobre nuestros varios pedidos de ampliación y aclaración de una sentencia que consideramos obscura, contradictoria, corta, para luego poder fundamentar nuestro recurso de apelación y posteriormente irnos a la segunda instancia, que ya sería una apelación. Claro que sí, pero Fiscalía y Procuraduría General del Estado han apelado también esa sentencia. Así es. Y esta puede tener asidero en la siguiente instancia que se analice estos pedidos. Claro, cada parte procesal, todas las partes procesales tienen el mismo derecho de recurrir, es un derecho de las partes dentro de un juicio, de cada sujeto procesal. Simplemente Fiscalía y Procuraduría no han dado mayor motivación, simplemente han indicado que no están de acuerdo con la sentencia, entiendo yo que es con el quantum de la pena, pero no han explicado más. En el tema penal, la fundamentación se hace en audiencia. Lo que yo quería decirle es que así como usted quiere que como abogada de María Alejandra Vicuña no se le sentencia a 1 año, se puede dar paso a las apelaciones de Fiscalía, de Procuraduría, y la sentencia puede subir hasta 3 años. Sí, evidentemente, pero la apelación tiene que actuar en mérito de lo que ya se actuó en la audiencia de juicio, y para eso se tienen que revisar las actuaciones de Procuraduría, de Fiscalía y de la prueba que fue actuada. Ahí es importante remitirse al contenido de la audiencia de juicio y de la sentencia per se, de lo que se probó y lo que no se probó, no lo que los jueces han considerado probado, porque eso es un error también de derecho que se presenta precisamente con el recurso de apelación. Doctora Ontaneda, hace un momento usted decía que considera contradictoria la sentencia. ¿Por qué? Por supuesto. Específicamente, ¿por qué contradictoria? Por ejemplo, los testimonios bajo juramento claros de Diego Riofrío y Carlo Bando indicaron que entregaron voluntariamente los aportes a ABA, no a María Alejandra Vicuña, porque ellos eran simpatizantes partidarios y creyentes de la democracia y de la participación política que ABA tiene hasta la actualidad. Según esto no queda demostrado entonces el delito de concusión. Según esto, se demuestra la voluntariedad. Sin embargo, bajo una lógica que hasta el momento para mí es contradictoria, los jueces consideran que esto, a su manera de ver, ha sido calificado como un subterfugio de esta defensa, subterfugio entendido como un engaño. Si es que fue un engaño de esta defensa, ¿cómo es posible que al final digan que ha actuado con buena fe y lealtad procesal y velando por los principios por una buena defensa?
al final de la sentencia. ¿Cómo es posible que digan entonces que se ha actuado con estricto cumplimiento al Código Orgánico de la Función Judicial, indicándome que intentado engaños y demás, y ni siquiera han declarado un engaño o un perjurio en los posibles testigos que bajo juramento declararon haber entregado esto voluntariamente a Aba, no a María Alejandra Vicuña? Claro, pero puntualicemos en esto, doctora Ontaneda. Aba en ese momento estaba manejada por María Alejandra Vicuña. No es así, Freddy. ABA es una organización de hecho que está conformada por una directiva, esta directiva tiene un director nacional, una presidencia, 2 vicepresidencias, está conformada por todos los presidentes provinciales a lo largo del territorio nacional. En ese momento tenían una presencia casi a lo largo de todo a nivel nacional. Por lo tanto, la directiva no era María Alejandra Vicuña, estaba conformada alrededor de 15, 20 personas. ¿Y quién era la encargada de manejar los dineros? El tesorero y la Comisión de Finanzas. La diferencia, Freddy, es que en este caso se demostró que en el año 2010 la Comisión de Finanzas encargó, entre otras personas, a María Alejandra Vicuña el apoyo para la Comisión de Finanzas y el ejercicio del tema financiero de ABA. Y fue uno de sus ex colaboradores quien denunció el pago de parte de su salario cuando trabajaba o colaboraba para ella cuando María Alejandra Vicuña era asambleísta. Bueno, hay que precisar que no fue una denuncia propiamente dicha. Lo que el señor Sacbay hizo fue realizar una declaración juramentada. Recuerden ustedes que una denuncia se presenta ante la Fiscalía General del Estado. El señor Sacbay jamás presentó una denuncia ante la Fiscalía. Lo que él hizo fue hacer una declaración juramentada que luego fue retransmitida por un medio de comunicación y utilizada por un actor político para luego presentar una denuncia a nombre de un tercero. Y lo curioso es que el señor Ángel Sacbay, luego de que se utilice su declaración y luego que él presente su versión o rinda su versión ante la Fiscalía, jamás ni siquiera señaló un casillero dentro de la investigación, nunca presentó un escrito, nunca hizo un pedido de una diligencia. Entonces, denota que no tenía ningún tipo de interés en este proceso judicial. Ahora, según ustedes, esto tiene una tónica política. ¿Por qué? Bueno, ¿Qué se está buscando con esto? Yo no soy analista política, no me corresponde a mí hablar de una injerencia de un sector u otro. Lo que sí puedo decir es que esto no tiene una tónica jurídica, porque al momento de analizar la sentencia leída desde la consecución de las pruebas hasta la obtención de la decisión de los jueces, no tiene una lógica, y eso contradice todos los principios de motivación que la propia Corte Constitucional ha establecido como un requisito constitucional y una garantía para las personas que son juzgadas. Por lo tanto, al carecer de una lógica, al momento de que los testigos a viva voz, de forma espontánea y bajo juramento, indican que han entregado voluntariamente sus aportaciones a una organización, por supuesto, excepto Ángel Sacbay, todos los testigos excepto Ángel Sacbay, y han indicado a viva voz y bajo juramento que han entregado de forma voluntaria, pero el tribunal lo toma como que no pueden ser unos elementos susceptibles de un análisis profundo en comparación de lo que el único testigo, Ángel Sacbay, indica que han sido obligatorios. Por lo tanto, esto no obedece a un análisis jurídico, esto va más allá. No puedo decir a quién le interesa, a quién le corresponde. Sin embargo, nuestro presentimiento es que esto es la utilización de un proceso como un chivo expiatorio en este momento. Aquí, doctora Ontaneda, hay que analizar otro tema, y es el hecho de que esta organización política ABA es creada de hecho, no de derecho. Con esto quiero decir que no tiene el registro ante el Consejo Nacional Electoral y por tanto no tiene la obligatoriedad de rendir cuentas de los dineros, si es que hubiese recibido, de cómo administró esa organización política, y tampoco tiene la facultad del Consejo Nacional Electoral de pedirle cuentas a esa organización política. Y cuando hay una relación jerárquica entre un asambleísta y sus colaboradores, eso es lo que deja pensar que hubo una coacción de por medio. Bueno, una cosa es lo que a uno le deje pensar, otra cosa es lo que se pruebe. Y precisamente aquí lo que existen son presunciones y especulaciones de los jueces, pero no hay nada probado. Aquí los elementos de un delito, la exigencia, el abuso de autoridad, la orden
se tienen que haber probado con una prueba testimonial, con una prueba pericial. Durante todo el proceso jamás se demostró aquello. El hecho de que ABA no tenga un registro electoral no implica que es una organización criminal, ni que los fondos que recibía eran ilícitos. Existen muchos movimientos, o podemos decir organizaciones con actividades políticas, organizaciones sociales con fines políticos que no tienen un registro electoral. El Partido Comunista, por ejemplo. Muchos partidos que se manejan de esa forma y que de todas maneras transparentan su financiamiento, precisamente, como lo ha hecho ABA, y así lo declararon los testigos durante el juicio. Sin embargo, todas estas palabras han sido inicuas para los jueces, no han tenido ninguna resonancia. Ahora, doctora Ontaneda, en el ambiente hay una sensación de impunidad. Aquí estoy metiendo en el saco a todos los casos de corrupción sin señalar si jurídicamente corresponden o no ser sancionados. Ha habido demasiado escándalo de corrupción en nuestro país, protagonizado fundamentalmente por exfuncionarios del gobierno anterior, entre los que se cuenta la ex vicepresidenta de la República. Entonces es entendible esta carga que pueda existir de opinión pública de los ciudadanos, porque se pague por lo que se acusa por parte de las autoridades como un delito. Freddy, yo ahí estoy en desacuerdo porque no es entendible. La Fiscalía y la Procuraduría han sido recalcitrantes al indicar a lo largo de todo el juicio, incluso hasta el día de hoy, que nada le exime del conocimiento y cumplimiento de la ley a una persona como María Alejandra Vicuña. He leído tweets, medios de comunicación que precisamente han indicado, tiene que pagar, no sabemos por qué, pero tiene que pagar. Aquí la gente tiene que creer que para que no exista impunidad tienen que probarse los hechos que se acusan. La Fiscalía no puede ser un títere de las decisiones políticas y los jueces no pueden ser títeres de lo que la Fiscalía quiera. So pena de ser denunciados ante el Consejo de la Judicatura, de ser presentados una queja. Lastimosamente, yo lo tengo que decir, hoy me causó mucha sorpresa. Luego de que me dieron 10 minutos por reloj para sustentar mi suspensión condicional de la pena, de que me limitaron el derecho a la defensa de María Alejandra Vicuña, que me dieron un espurio tiempo de 2 minutos de una contrarréplica, los jueces salieron y en 8 minutos regresaron con una resolución de 5 páginas impresa, que no sé en qué momento la hicieron y tenían redactada la resolución. Eso me hace pensar que los señores jueces lastimosamente tenían lista la resolución antes de escucharme. Entonces, eso no es justicia, eso es impunidad, eso lleva a la impunidad, porque lo que provoca este tipo de procesamientos apresurados, sin fundamentos, sin pruebas, es que el día de mañana, en 10, 15 años, vayamos a cortes internacionales y que luego el Ecuador nuevamente sea humillado y luego nuevamente sea condenado al pago de indemnizaciones por procesos injustos. Esa posibilidad de irse a los tribunales internacionales está abierta para María Alejandra Vicuña y para todos quienes crean que ha sido denegada la justicia internamente en el país. Pero precisamente esa condena, esa sentencia de 1 año para un delito de concusión, que quiero remarcar en este caso, mirado por un ciudadano común y corriente, sin atención específica al detalle, al procedimiento penal, hace que los ciudadanos se sientan con este ambiente de impunidad. ¿Por qué le dan solamente 1 año y no le dan 3, que puede ser la máxima pena para el delito que se le condena, que es de concusión? Mire, Freddy, yo creo que la gente cuando escucha casos mediáticos, cuando escucha escándalos de corrupción, noticias, periodicasos, bueno, precisamente la gente lo que espera es la máxima condena. Aquí yo pienso que la gente, el pueblo, como usted dice, el común de los mortales, tiene que también enterarse de qué es lo que prevé la ley y de cómo establece la ley las garantías no solo para el Estado, para la víctima, pero también para el procesado. La ley no la he escrito yo, no la ha escrito María Alejandra Vicuña y tampoco la han escrito los jueces de la Corte Nacional y la Fiscalía General del Estado. Esto es una ley aprobada por la Asamblea Nacional con la soberanía del pueblo en nombre y representación de todo el pueblo ecuatoriano y que son quienes
tienen la responsabilidad de establecer las penas para cada delito. Pero puntualicemos aquí, aprobó una asamblea dominada por el partido de gobierno que gobernó el país durante 10 años y al que se perteneció María Alejandra Vicuña también. No, mire que la concusión bajo el tipo penal que ella fue juzgada por la temporalidad en la que los jueces han indicado que se habría cometido el delito, que era 2011 a 2013, estaba vigente el Código Penal, que tenía una vigencia de aprobación mucho anterior de que Correa siquiera llegue a ser presidente de la República. Y este tipo penal de concusión preveía la pena de 6 meses a 4 años de prisión correccional. Prisión correccional que de acuerdo al Código Penal era la pena de menor gravedad e incidencia en la libertad. De 6 meses a 4 años por concusión, por el delito de concusión. Luego, cuando se aprueba el COIP en el año 2014, ya con este nuevo gobierno, con la nueva asamblea, como usted dice, las penas incluso se endurecen para la concusión. Por la modalidad, porque existen diferentes modalidades dentro de este tipo penal, por la modalidad en la que la Fiscalía acusó y fue acogida por el Pero pudo haber recibido entonces 4 años, doctora Ontaneda. Pero precisamente recibió 4 años, pero ahí está el trabajo de la defensa. Se probaron 2 atenuantes y por eso se le redujo a 1 año. Todo el mundo tiene derecho a la defensa. Y todo el mundo tiene derecho a probar sus atenuantes. Y qué bueno que sacamos esto a colación, porque las atenuantes que fueron probadas y acogidas por el tribunal fue ejemplar conducta de María Alejandra Vicuña antes y después de la comisión del ilícito. Y ahora en esta resolución dicen que la conducta de ella es grave. Hay un contrasentido. ¿Y de qué manera se probó esa ejemplar conducta? A ver, la ejemplar conducta, la prueba tiene que demostrarse a través de prueba testimonial. Han recogido prueba testimonial, por ejemplo, del doctor Juan Carlos Almeida, que fue parte integrante del equipo de trabajo de María Alejandra Vicuña, parte de ABA, uno de los vicepresidentes actuales de ABA, y también fue secretario de la vicepresidencia de la República. Testimonios de otros funcionarios de la Asamblea Nacional en el momento en que María Alejandra Vicuña fue asambleísta. Y además, certificado de antecedentes penales. María Alejandra Vicuña nunca ha tenido una condena, y certificados de la función judicial en los que indican que es el primer procesamiento que María Alejandra Vicuña tiene. Desde los hechos en los que se le ha condenado en este momento, han pasado 10 años en los que ella no ha tenido ningún proceso, ningún juzgamiento. Eso es la conducta ejemplar. Por lo tanto, la gravedad de la conducta a lo que fuimos el día de hoy a la Corte Nacional es una prevención especial de la pena, no por la conmoción social que ha querido hablar Procuraduría en sus comunicados, la Fiscalía, sino por la prevención especial. María Alejandra Vicuña es o no es peligrosa para la sociedad. En este caso, los mismos jueces dejaron demostrado y aceptaron con prueba para establecer atenuantes que ella no es una persona peligrosa. Sin embargo, ahora con una contradicción dicen que su conducta particular es grave y por lo tanto merece ir a la cárcel. Esas son las contradicciones que nosotros hemos reclamado. ¿Qué es lo que queda en el camino jurídico para la defensa? ¿Están esperando ahora el pronunciamiento del tribunal respecto de los recursos horizontales de ampliación y aclaración? Luego de aquello, ustedes podrán apelar esta sentencia. Así es. Precisamente se apelará a la sentencia y se esperará la conformación de un tribunal de apelación de la misma Corte Nacional, evacuar la audiencia de apelación y precisamente presentar los fundamentos y las contradicciones de la sentencia. Entiendo que lo propio hará Fiscalía, Procuraduría, se entablará una nueva audiencia en la que habrá una contradicción sobre los méritos de la que yo hemos actuado en la audiencia de juicio, y el nuevo tribunal de apelación decidirá la procedencia de uno u otro recurso. Si no les dan la razón a ustedes, me refiero a usted como abogada y a María Alejandra Vicuña como encausada, podrían inclusive llegar a la casación. Claro, ese es uno de los recursos que establece la ley para este tipo de casos. Lo que queda claro es que no obstante de este pronunciamiento no está en firme aún esta sentencia de un año. Así es, esto es importante decir que es un beneficio penitenciario, simplemente se cambia la privación de libertad por condiciones. Lo importante es aclarar que no significa el perdón de la pena, no significa la eliminación de la pena, sino la pena cumplida en libertad bajo condiciones que los jueces habrían impuesto de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Condiciones como no salir del país. No salir del país, presentarse periódicamente, reparar los daños, pagar una indemnización,
no tener una nueva instrucción fiscal por un nuevo delito, no ser reincidente. Son más o menos 10 condiciones que establecía el código, que lo que implica es tener por parte de los jueces y de la Administración de Justicia, en este caso el sistema penitenciario, un control social sobre la persona condenada. ¿Y podría seguir ocupando cargos públicos? Si es que la sentencia se ejecutaría, no. Pero en este momento la sentencia se encuentra pendiente de resolución de recursos. Son las expresiones de la abogada Ana María Ontaneda. Ella es abogada defensora de María Alejandra Vicuña, ex vicepresidenta de la República, a quien hoy se le ha negado el recurso presentado para que no se cumpla la pena en la cárcel, sino en libertad. Doctora Ana María Ontaneda, muchas gracias por habernos atendido. Encantada, gracias.